Dale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Remedios Casas, soy docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Ahí también participo de un laboratorio de investigación, un laboratorio de investigación proyectual. Soy docente del taller de arquitectura, del taller de teoría y del taller de historia, un poco como las tres materias que en nuestra facultad están más orientadas al campo del proyecto específicamente. Y bueno, y desde ahí, un poco con ese otro pie en el laboratorio, junto con Julián también y otro grupo de gente, exploramos posibilidades para expandir un poco las posibilidades de la enseñanza del proyecto y también el campo de la investigación en proyecto. Así que ese es un poco nuestro universo. Bueno, les doy la bienvenida a todos, gracias por estar acá. Y bueno, si quieren empezamos. Creo que la primera ponencia estaba a cargo de Celeste, de la Facultad Hola, de buenas Economía. tardes. Sí, Celeste Hola, ¿qué Viajero tal? y Guillermo Mir. Bien, ¿qué tal? Estamos los dos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, cuando quieran. ¿Compartimos nosotros? Si querés, sí, mejor. Si no, Dale. si les esté más Sí, cómodo que les mejor. comparta yo. Bueno, No, comparto yo. dale. Ustedes me dicen si se ve ok. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto, Guille. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los presentes. Feliz día, arquitectas y arquitectos de Argentina y bueno, y de no Argentina también, lo hacemos extensivo. Yo les vengo a traer esta presentación que hicimos con Celeste Guerrero. Ambos somos docentes de materias de proyecto en la Universidad Nacional de Córdoba. Compartimos una cátedra que es Arquitectura 2, o sea, es proyecto de segundo año. Además somos docentes en otras materias, pero un poco el espacio que nos reúne y que tiene que ver con la experiencia que les vamos a contar ahora es esta materia que se llama Arquitectura 2D, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura. Además de ser docentes, obviamente somos profesionales independientes, participamos en concursos, bueno, vamos como mixturando un poco la actividad entre la docencia y la profesión. El tema de nuestra charla es corte maqueta, dispositivo de exploración espacial. Y principalmente, como el nombre bien lo indica, está centrada en trabajar y poner como insumo de discusión y de exploración en el proyecto de arquitectura el corte no solo como una pieza gráfica de representación técnica, sino como una pieza que permite explorar cuestiones espaciales. Y sobre todo cuando le sumamos esta palabra asociada que es el corte maqueta. Nos gusta comenzar con esta imagen, que es un dibujo de Toyo Ito, un dibujo fantástico de Toyo Ito, que es un corte y que además de tener como todo este agregado de carga de uso y de vivencia y de habilitar el espacio de esta obra de Toyo Ito, se recurre al corte como una pieza que hace síntesis y que permite entender la complejidad de la obra, ¿no es cierto? Y casi que si pudiéramos hacer zoom en cada uno de los fragmentos de esta pieza, podríamos entender particularidades o situaciones de uso en relación a la espacialidad de la obra. En primer lugar, nos interesaba hacer muy brevemente entender por qué el corte y a qué nos referimos como eso en la cultura disciplinar, sin entrar en contar estas obras, que son obras muy conocidas seguramente por todos nosotros. En primer lugar, en la Casa Curuchet, de La Plata, bueno, justamente ahí que
Mercedes Remedios dijo que era de La Plata. Para nosotros, lo que nos interesa en esta parte de la charla es centrar el valor que tiene la pieza, el corte, como representación, para poder comprender arquitecturas en su totalidad. Y que tal vez con una planta o con otra pieza técnica no podemos llegar a entender la complejidad espacial o la simultaneidad de espacios que sí podemos comprender en el corte. Y eso lo vemos, bueno, en esta obra que tenemos acá nosotros en Argentina, en La Plata. También nos parecía que en este caso, en la Double House de MBRDB, es muy importante el corte como pieza gráfica de exploración de proyecto, que es un poco lo que nos transmite al visualizarlo en este esquema que está acá a la derecha, pero también como una pieza de representación que permite poder comunicar la obra, poder entenderla. Es decir, quizás para poder entender esta casa, que son dos casas encastradas, trabadas, necesitaríamos, no sé, unas 5 o 6 plantas a diferentes niveles, y así mismo no la entenderíamos en la totalidad, mientras que en este corte, con fuga, con un poquito de perspectiva, sí logramos hacerlo. Y de la misma manera, en la casa N de Sou Fujimoto, el planteo del corte es sumamente trascendental para poder entender el partido y la idea conceptual que está detrás de la organización de la casa. Entonces esto un poco nos sirve como para poner en contexto y darle el valor que nos interesa al corte como herramienta de exploración del proyecto. Concretamente nosotros queremos contarles una experiencia proyectual que hicimos en la facultad, en un seminario, en un workshop de la red de Arquisur. Fue en el año 2014. El tema de esta experiencia era trabajar sobre la vivienda mínima, y a la cual nosotros le dimos un objetivo que sea, no sé si hay un micro abierto, que sea vivienda mínima y lote mínimo, ¿sí? Le sumamos ese agregado de combinar una vivienda mínima en un lote mínimo de 3 metros de ancho, ¿sí? En un lote que nosotros teníamos identificado en un barrio pericentral de la ciudad de Córdoba, y tomamos ese lote como tipología, como soporte para poder ensayar esta vivienda mínima. En el momento de la exploración de la vivienda, al tener un lote solamente de 3 metros de ancho, y este era un taller que realizamos de manera conjunta con estudiantes y con otros colegas profesionales, empezó a aparecer como la necesidad de trabajar en simultáneo la perspectiva, o la exploración en el croquis con el corte. Es decir, era como un emergente del equipo que integraba este workshop, de poder ir estudiando en simultáneo la perspectiva y el corte, también dada por esta cuestión de la profundidad del lote, que eran estos 3 metros. Entonces, espontáneamente, poniendo una lámina en la pared, cambiando la escala a una escala que la tenemos más asociada a escalas de detalles constructivos, la llevamos a una escala 1 en 25, empezamos a dibujar en la pared la totalidad del lote, y a partir de un corte dibujado empezamos a extrudar los planos horizontales, verticales o inclinados que iban dando como la configuración del espacio interior. Así fue que empezamos a combinar el dibujo del corte con la exploración del corte a gran escala, que nos permitía trabajar de manera colectiva, ponerle el cuerpo de una manera distinta a la exploración de ese corte, y empezar a complementarlo con esta espacialidad que nos permitía el corte maqueta. Digo, ustedes pueden ver en las fotos que no son piezas gráficas sumamente acabadas, ni con un detalle fino, ni que tampoco tienen una búsqueda estrictamente desde lo tecnológico, pero sí como mucho acento puesto en la exploración del espacio de esa vivienda, que, como les decía, era una vivienda mínima, y explorarla desde este lugar nos permitió poder entenderla en su totalidad. Este fue un poco el resultado de
de ese workshop, de esta casa de 3 metros de ancho, entre medianeras, en un lote muy profundo, tenía 30 metros de profundidad, en un barrio pericentral de Córdoba, y que en ningún momento del desarrollo de este proyecto acudimos a realizar una planta o un esquema en planta, sino que solamente lo trabajamos a partir de la maqueta y el corte. El corte longitudinal principalmente, porque nos permitía entender esta situación de uso y de conexión de usos, que para nosotros era la más significativa, pero también el corte en el otro sentido, casi como a modo de tomografía, ir sacando una serie de secciones en simultáneo que nos permitían ir entendiendo cómo esos suelos o esos diferentes pisos iban configurando los espacios de la vivienda. Como es un workshop, de alguna manera el resultado es protoarquitectónico o está como en un nivel quizás antes que un anteproyecto, es decir, no tiene un avance como un proyecto culminado de arquitectura, pero sí nos queda como este aprendizaje en el modo de abordar el proyecto de la vivienda a partir de poner el acento fuertemente en la exploración del espacio en relación a la selección. Y ese es un poco como el aprendizaje que nos queda de esta experiencia. Bueno, y un poco en función de esta experiencia que transitamos en el workshop, o sea, vale decir que ese trabajo se hizo creo que en 2 o 3 días, en 2 o 3 tardes, digamos, un trabajo que fue como bastante intenso, y como decía Guillermo, ambos estamos en una cátedra de proyecto en Arquitectura 2, pensamos cómo podríamos trasladar esta experiencia o compartir esta experiencia con estudiantes de nivel 2, que también se trabaja el tema de vivienda, y cómo esta experiencia que para nosotros había resultado muy significativa podía efectivamente compartirse con estudiantes de Arquitectura 2. En ese sentido, y sobre todo con el objetivo de alguna manera de desmantelar este primer abordaje que tiene que ver con el proyecto en planta, al menos lo que uno ve en los estudiantes, a veces cuesta mucho que dejen la planta y empiecen a ver efectivamente el espacio tridimensional, el corte, la maqueta. Nos parecía interesante proponer un esquicio, un trabajo corto también, que nosotros lo implementamos en la mitad del proceso de diseño. O sea, en Arquitectura 2 se trabaja una vivienda individual y un conjunto pequeño de 4 viviendas asociadas. Nosotros propusimos un trabajo breve, un esquicio en el trabajo del conjunto de viviendas, que abordara esta dinámica, que se propusiera en la mitad del proceso, es decir, los estudiantes ya tenían una propuesta, y nosotros armamos este esquicio que se trabajaba en 4 o 5 días, con diferencia de una semana para poder irlo decantando. Y el ejercicio básicamente propone lo siguiente. Nosotros solicitamos a los estudiantes que elijan de su proyecto un corte que les parezca sugerente, interesante o significativo del abordaje que están haciendo, que ese corte lo dibujen o ploten en escala 1:25, que es la escala que habíamos trabajado y nos parecía súper interesante para entender el espacio, que lo montaran en una base rígida y que tuvieran materiales disponibles para maquetear, y a partir de allí, de algunas lecturas y algunas obras que nos parecían sugerentes y que les acercamos en este esquicio, les proponemos que hagan lo siguiente. El primer abordaje es ese corte que ellos tienen planteado hasta ese momento, que lo extruden, que lo maqueten, digamos, a ese corte como está, que hagan el ejercicio de darle un espesor de entre 3 y 4 metros del proyecto como se encuentra en esa instancia del proceso. Y a partir de allí, casi lúdicamente, para explorar en maqueta y en dibujo y poniéndole el cuerpo al proyecto, elaboramos lo que ven acá a la derecha, que son 2 juegos de cartas, digamos, las cartas meta y las cartas acción. Las cartas meta proponen objetivos: generar excelentes condiciones de habitabilidad, generar exterioridad en el interior e interioridad en el exterior, generar diversidad de usos y actividades en los espacios. Bueno, una serie de objetivos que nosotros planteamos estas, y
podían ser otras. Y luego las cartas a acción, que son cartas que proponen una manera de abordar cambios en el propio proyecto. Estas cartas a acción tienen que ver con modificar o los planos horizontales o los planos verticales. Modificarlos implica moverlos, desplazarlos, curvarlos, inclinarlos, cambiar su materialidad, cambiar su condición, darle espesores, desagregarlos en varias capas. Entonces la propuesta era, sobre el corte que cada estudiante ya había maqueteado, este trabajo es en grupo de 2, o sea que permite intercambio, tomar una carta meta, tomar un objetivo, tomar una carta acción, una manera de operar, combinarlas y explorar sobre la propia maqueta, modificándola y registrándola a partir del dibujo y la fotografía. A partir de esto empiezan a suceder estas cosas. Sobre un corte maqueta planteado en una escala 1:25 que permite incluso mirarlo y meterse en el proyecto, fotografiarlo, cada grupo de estudiantes tomaba un objetivo, por ejemplo, mejorar las condiciones de habitabilidad y confort, a través de una acción, por ejemplo, modificar los planos horizontales, y a partir de allí que pudieran ir explorando, ponderando, discutiendo, evaluando cuáles eran como las potencias y las debilidades del proyecto en función de lo que venían proponiendo y lo que este ejercicio efectivamente empezaba a demostrar. Entonces podemos ver cómo a partir de esas modificaciones empiezan a aparecer en maqueta otras espacialidades. La propuesta del ejercicio también proponía que incorporaran la figura humana haciendo cosas, accionando en el espacio, usando el espacio, que pudieran a través de linternas iluminar e imaginar cómo entra o no entra el sol, cómo entra el aire, cómo entra la luz. Y con ese ejercicio de verificación, digamos, que ellos pudieran evaluar y ponderar cuáles eran las condiciones de su proyecto que querían modificar y cuáles eran aquellas condiciones que efectivamente era positivo dejar y que permanecieran como las venían trabajando. El ejercicio resultó muy satisfactorio para los estudiantes, así como fue para nosotros también en el workshop, poder operar de una manera distinta en el proyecto, poder accionar con el cuerpo sobre el espacio que se está proyectando, permite visualizar y discutir sobre cuestiones que a veces, cuando uno se queda mucho tiempo en una planta, no se pueden conversar o debatir. Y cuando vemos los resultados finales de los estudiantes, insisto, en nivel 2, o sea, son estudiantes que probablemente sea su segundo o su tercer proyecto en la carrera, vemos que efectivamente el ejercicio del corte maqueta y de los usos en el espacio les permite llegar a proyectos que pueden imaginar y que pueden proponer espacialidades superadoras a las que quizás implica, bueno, apilar plantas todas con los mismos niveles, ¿no? Entonces aparecen los espacios cubiertos, semicubiertos, las dobles o triples alturas, las terrazas, las cubiertas habitables, o como pueden ver ahí a la derecha, esta idea de los espesores, ¿no? Que para los climas de Córdoba, en Argentina, son espacios muy usados, muy pertinentes, muy agradables para estar, y de alguna manera estos espesores, estas protecciones, estos dispositivos de apertura, de cierre, empiezan a aparecer con mucha naturalidad en este ejercicio del corte maqueta, cuando quizás antes no lo estaban pudiendo ver o explorar con tanta claridad. Y para terminar, nos parecía interesante dejarles esta pequeña reflexión del estudio de Flores y Prats, que aparece en su libro Pensado a Mano. Ellos hablan mucho del trabajo en maqueta, del dibujo a mano, del uso de diversas herramientas para proyectar, y ellos, hablando de la maquetería y del dibujo a mano, dicen esto, ¿no? Ver en esta técnica del trabajo no tanto la representación de un pensamiento concreto, sino las posibilidades de investigación y comunicación del mismo, en una de las principales actividades de nuestro estudio. Bueno, un poco recuperar esto, ¿no? Como
este corte maqueta como herramienta para pensar el proyecto, para explorarlo, para ponderar, para evaluar y para poder avanzar efectivamente sobre el espacio, que en definitiva es nuestra materia de proyecto y es donde nos interesa centrar los esfuerzos y el pensamiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. El año pasado estuvimos de visita en la facultad de ustedes y creo que vi esos cortes. Mira. Maquetas gigantes. Así que me hizo perder eso. Cuando están, nada, los talleres quedan todos pegados con esos cortes, entonces seguramente si estuviste en esa época los viste porque quedan todos tapizados de esas maquetas. Estaban por ahí. Bueno, seguimos con José. ¿Puede ser? La ponencia es Intimidad en la interfase cero, las dinámicas de la tensión entre tecnología e identidad humana dentro del ámbito del espacio doméstico y su repercusión sobre los fundamentos de la concepción binomial proyecto-programa. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Sí, sí. Ok, voy a proceder entonces a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es José Santos, soy de la República Dominicana, aunque ya llevo unos años aquí, asentado en España, y participo con los demás compañeros del Foro de la Arquitectura Iberoamericana, el KIBERAM. Entonces ya el tema, como Remedios lo ha comentado, vamos a poner un poco la idea de qué pasa con la intimidad y todo eso de la tecnología que tenemos en nuestra vivienda. La idea de Lewis Kahn sobre la habitación nos revela dos versiones diferenciadas sobre la experiencia social del sujeto con respecto al número. Es decir, hablamos en plural cuando nos referimos a la calle como habitación, o sea, el vecindario, un espacio de y para la comunidad, y de un singular cuando la habitación es el lugar de la mente tal como él lo define. Esto es en términos estrictos en un sentido unipersonal. Ambas versiones nos informan de un gradiente de interacción social como de una escala de la intimidad. Si la habitación, a partir del pensamiento de Kant, es un desdoblamiento de la experiencia humana, es decir, construimos porque habitamos, entonces el individuo como habitante puede describirse desde la propia construcción generada a partir del propio acto de habitar. Por tanto, para construir una habitación, el individuo recurre a la indagación, exploración y reconocimiento de sus necesidades, y es a partir de la compilación... Perdón, José, que te interrumpa, no se está viendo la presentación, perdón que te interrumpa. Sí. Ay, perdón. Pensé que estabas haciendo una introducción antes de... No, ya estaba de lleno porque son... Ahora sí, ahora bueno, sí, ahora sí, perfecto. Ahora se ve. Gracias. Sí, ahora se ve. Perfecto, perfecto se ve. Vale. Más o menos era aquí que comenzábamos. Entonces ya vamos en la segunda diapositiva. Entonces decía que si la habitación, a partir del pensamiento de Kant, es un desdoblamiento de la experiencia humana, es decir, construimos porque habitamos, entonces el individuo como habitante puede describirse desde la propia construcción generada a partir del propio acto de habitar. Para construir una habitación, el individuo recurre a la interacción, exploración y reconocimiento de sus necesidades, y es a partir de la compilación de una matriz de estas cuando quiere sentido de la idea de la habitación, siendo el programa una pieza fundamental del puzzle, entendido como el vector de las necesidades y que informa a su vez de los grados de intimidad asociados a la habitación o habitaciones. Cuando pensamos en el avance de la ciencia y la tecnología, somos conscientes del poder destructivo y transformador que tienen sobre la vida humana en un sentido de la cotidianidad, o sea, en el día a día. Gracias al desarrollo del transporte, de los medios de la comunicación y de los medios y soporte de la información, hemos ganado en calidad de vida, sí, pero a un coste. Lo que de todo esto podemos señalar es que en el momento actual asistimos a una experiencia humana más excitada, veloz, atomizada y a decir global. Una pregunta se abre paso. ¿Pueden nuestras capacidades finitas y la conciencia humana adaptarse a este ritmo incesante y a una velocidad imparable de cambios? Llega el smartphone, o vamos a llamarlo con su nombre, el iPhone,
y lo cambia todo. Nuestras formas de relacionarnos e incluso de ser, estar y sentir no son las mismas. Nada es igual después de aquel 2007. Cada día que pasa el ser humano se ha vuelto adicto a la vida digital. Incluso todos tenemos una identidad digital. El individuo del siglo XXI lo podemos definir como un esclavo del consumo, un ser narcisista, emocionalmente insípido y mentalmente volátil. Y esto es así porque lo que hay en el impacto del móvil en la cotidianidad es que se ha implantado una cultura respecto al culto a la imagen. Hoy más que nunca es esencial proyectar una imagen que satisfaga los cánones de bellezas establecidos por otros y que uno mismo acepta sin más. Y es aquí a donde el smartphone ha jugado su papel fundamental. No se explica el auge y triunfo de las redes sociales sin este. Y son estos los canales vitrina para colocar nuestra mejor versión a la vista de los demás. El smartphone ha llegado poco a poco incluso a convertirse en un elemento mediador indispensable entre el individuo y la habitación. Si antes nos basábamos con herramientas e instrumentos hechos a la medida de nuestras manos, es decir, conceptualmente una prolongación perfeccionada de sus capacidades motoras y sensitivas, el móvil acaba con esto y suplanta este sentido analógico de la experiencia en la vida doméstica. Ahora la vida en casa es digital, es touch. Asistimos a un proceso gradual de asistimos a un proceso gradual donde la identidad humana está en proceso de desconstrucción, sería un sinónimo. Todo es relativo y nada se supone objetivo ni absoluto. Es la cultura de lo individual. No es necesario comprometerse y el fundamento de una vida basada en una cultura de valores empieza a resquebrajarse. Los patrones del comportamiento social y de vida están cambiando. Esta situación deriva en una crisis doble e interrelacionadas al mismo tiempo entre sí. Hablamos de una crisis humana y también de una crisis ambiental. Pero la ciencia y la tecnología continúan su curso y cuando nos informamos de sus derroteros es cuando aumenta la incertidumbre de lo que nos viene. Entonces, no lo tenemos tan claro dónde está el límite entre lo real y lo sci-fi. Y es que hoy día la idea de la biónica aplicada a la biología humana es un hecho. Y cuando tomamos notas de las opiniones, visiones, juicios de valor de las mentes más preclaras e influyentes y que tienen mucho que decir al respecto, el panorama se torna un tanto más inquietante. Estamos en los albores de la era de la arquitectura programable. El paso de una realidad pretérita entendida como una realidad sólida hacia una realidad entendida como una realidad líquida. Se atisba que la existencia y experiencia humana adquieren nuevas connotaciones. Entonces, ¿qué decir sobre la arquitectura? Si tomamos como referencia las elucubraciones sobre la vida humana futura de las distintas películas o series que la industria cinematográfica ya nos ha venido sirviendo, estas comienzan a tener sentido a la luz de la tendencia del progreso de la ciencia y la tecnología en el devenir de los tiempos. Uno se atreve a reflexionar y piensa, todo y nada de lo que existe estuvo antes, y solo existió primero y únicamente en nuestra mente. La ensoñación humana siempre ha sido rebelarse contra la finitud y abolir el final de la vida. El hombre por fin podrá ser dueño de su destino. Toda barrera quedará superada, y las posibilidades de la experiencia y la existencia humana se antojan múltiples y diversas como inagotables. Entonces, ¿qué decir de la arquitectura sobre su concepción y virtud y cómo justificar su necesidad y utilidad en este escenario? La utopía se vuelve más intrigante cuando pensamos en una vida humana sumergida en un universo virtual. El cuerpo humano, como al final es una entidad, un ser mortal, y por tanto condenado al sufrimiento y al dolor, esto quedará superado y la vida será otra cosa. Si la arquitectura es al cuerpo humano y viceversa, ¿qué pasa con la arquitectura en el momento que prescindamos de nuestro cuerpo? La manera como podemos intuir esa realidad virtual, esa es una aproximación a la experiencia diaria cuando nos tomamos cada noche en nuestro lecho al dormir, o sea, el sueño. Soñar es construir y habitar un mundo totalmente ajeno a las leyes del plano físico. El astral es un universo con sus propias reglas que la propia voluntad humana es capaz de modificar instantánea y súbitamente. Cualquier arreglo espacial que sirve de soporte a una experiencia onírica es susceptible de ser cambiada a voluntad. Aquí el tiempo y el espacio son percibidos como una misma entidad fluida
Y si nos ceñimos a la idea de Kant sobre la habitación como lugar de la mente, por analogía, es pues el sueño una categoría habitacional, en donde el sentido de identificación y unicidad del individuo que sueña con el ambiente por él creado es tan profunda como decir original y pura la experiencia vivida de lo íntimo, por lo que sospecho que la arquitectura es una categoría formal que adopta una estructura mental, es a la mente. Finalmente, las profundas implicaciones a futuro de la ciencia y la tecnología en la vida humana y cómo se ve afectada la experiencia vital en su forma existencial, nos habla de otra forma humana, hablamos de transhumanismo. Entonces, cae por su propio peso que los fundamentos de la arquitectura tal como la hemos conocido hasta hoy día no pueden ser trasladados directamente a un escenario humano, sea este simulado, biónico, virtual. Será otra la lógica de concebir y entender la arquitectura, por cuanto programa y proyecto pasan a convertirse en fórmulas algorítmicas, evolutivas, transitivas, eléctricas y responsivas. A partir de esta reflexión, creo que lo que ya podemos comenzar a hablar de una idea de la transarquitectura. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la presentación de Federico, Juan, Victoria, Mara, Carolina, Fernanda, creo que no me olvidé de nadie. El título es Pequeñas obras, grandes lecciones, desde el análisis hasta la práctica. Me faltaba Dulce también. Sí, nombraste a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir Buenas. pantalla. Bueno, muy bien. Este es un trabajo de investigación que se hace en el marco del área de producción que involucra a las instalaciones y a las construcciones dentro de la Facultad de Planeamiento Socioambiental, Arquitectura, Universidad de Flores, de la sede de Buenos Aires. Un equipo de profesores coordinados por mí, en conjunto con una serie de estudiantes, tuvimos esta iniciativa de desarrollar esta investigación que propone estudiar una serie de obras arquitectónicas contemporáneas de pequeño tamaño y baja complejidad programática, con el objeto de indagar los aspectos constructivos y estructurales de las mismas, entendiendo estos aspectos como determinantes del proyecto. Nos interesa fundamentalmente estudiar cómo estas pequeñas obras pueden ser, en la medida en las que presenten una coherencia constructiva, estructural y material, grandes lecciones para la cultura arquitectónica. El trabajo lo dividimos en 3 etapas. La primera consistió en un análisis exhaustivo y comparativo de una serie de casos a partir de reconstrucciones gráficas y de modelos en escala 1:25. Que se realizará en un principio durante el dictado de seminarios que vamos haciendo año tras año y que van engrosando este corpus de análisis. El objetivo de esta etapa es recopilar y analizar, a partir del trabajo de desarrollo de dicho seminario, organizar la información que cada estudiante analizó sobre las obras y producir así una reflexión sobre los criterios constructivos, estructurales y materiales que constituye cada una, estableciendo un criterio de valoración de estas problemáticas respecto al uso racional del material, pudiendo evidenciar las características más notorias de estos casos. La primera etapa, para hacer como un viaje, ¿no?, en estos seminarios con los estudiantes del final de la carrera, cumpliendo ellos una materia electiva, el curso de una materia electiva. En este seminario, cada estudiante se le asigna una pequeña obra y a partir de esa pequeña obra el estudiante desarrolla su investigación analizándola a partir de la construcción de un modelo en escala 1:25 y acompañando ese modelo con un panel en el cual tiene que desarrollar o investigar los aspectos, como les decía, constructivos, estructurales y materiales, focalizándose justamente en el medio productivo de esas obras. Los paneles que conforman esta investigación al día de hoy
son alrededor de 50 obras analizadas de las características que les comentaba, pequeñas obras, que en principio consideramos que además de pequeñas, son grandes lecciones de arquitectura por estos temas que estoy comentando. Estos paneles, más estos modelos, se ponen sobre una mesa y se van completando esa biblioteca de pequeñas obras para luego llegar a la instancia de análisis en la segunda etapa para sacar conclusiones, estableciendo comparaciones entre las obras a partir de los materiales con los que están construidos, a partir de los esquemas estructurales, de las distintas solicitaciones a las que están sometidas, y a los medios productivos, ¿no? O sea, cuántas personas intervinieron en la construcción de esa obra, qué proceso constructivo tuvo, qué implicancias tecnológicas fueron requeridas para llevar adelante la construcción de esa pequeña obra. Todas esas conclusiones se van sumando, se van anotando y se van archivando de alguna manera para luego construir esta segunda etapa, que es a partir del estudio y la construcción de ese archivo de documentos gráficos y modelos en escala, se procederá a sacar conclusiones técnicas de cada una de las obras estudiadas, dejando en evidencia los conocimientos aprendidos y valorados, culminando así la segunda etapa. Asimismo, el seminario se utilizará para divulgar el proyecto de investigación entre los estudiantes de la escuela, involucrándolos en el trabajo de relevamiento, análisis, proyecto y posterior construcción. El trabajo de investigación culmina en una tercera etapa con la construcción por los propios estudiantes, ahora del grado, en el último año de la carrera en el área de producción, con el objetivo de llevar adelante la construcción de una pequeña obra a partir de las enseñanzas y del archivo construido en esta serie de seminarios. Entonces esa tercera etapa tiene que ver con, a partir de las conclusiones obtenidas de las variables constructivas, productivas, estructurales y materiales de las obras analizadas, proyectar y construir una pequeña obra a escala 1 en 1, atendiendo a las lecciones obtenidas y para permitir explorar un nuevo hecho material denso que produzca una nueva lección sobre la problemática de la materialización arquitectónica. En este sentido, esta investigación buscará un sitio, un problema específico para realizar la obra, una institución vinculada a una necesidad concreta para llevar adelante el proyecto y la construcción, resolviendo además los recursos necesarios, cruzando obviamente el interés en principio de dos instituciones, por un lado la Universidad de Flores y por otro la institución que necesita esta obra. A partir del 2016 tuvimos la posibilidad de ir construyendo año tras año, hasta antes de la pandemia, una pequeña obra, como les dije, en el último curso de producción de la carrera de arquitectura, con los propios estudiantes. Y en estas obras los estudiantes son involucrados no solo en la parte de construcción, sino en la parte del proyecto. Ellos definen dónde, cómo y qué construir, administran los recursos, organizándolos a partir del propio proyecto y ecualizándolos sobre necesidades y sobre las posibilidades que tienen estos proyectos de ser llevados a la realidad. Y además, ellos vuelven a repetir esta instancia de un panel que resume esta intervención a partir de detalles, de imágenes de proyecto, pero también de planillas de cotización, de planillas de cómputo, de detalles constructivos y de tiempos implementados para realizar la pequeña obra. Y estas pequeñas obras, que en total fueron 4 que pudimos construir hasta ahora, a lo largo de estos últimos 5 años, porque el año pasado por razones obvias no pudimos hacerlo, son parte de algunas de las conclusiones que fuimos sacando a partir del estudio de la primera etapa de esta investigación que se llama Pequeñas obras, grandes lecciones. Esta es la obra del 2019. ¿Y por qué esta idea, digamos, por qué
objetivo, este proyecto de investigación o esta investigación que se va cristalizando año tras año, porque consideramos que una pequeña obra tal vez posee, digamos, me salí del libreto y me equivoqué, perdón. ¿Por qué construir una obra pequeña? Tal vez una de las ambiciones más grandes es la de hacer arquitectura donde no hay y con lo que no hay. Durante el periodo de formación de grado, podemos verificar que la arquitectura no necesita de grandes presupuestos, de mano de obra especializada, de un sitio privilegiado, ni de una complejidad extrema, sino que a partir de un trabajo muy preciso de síntesis, movilizado por las necesidades o por la escasez de recursos, llegue a atender todas esas variables y lleve arquitectura donde no la hay. Eso por un lado. Y por otro lado, completar en la formación de los estudiantes de arquitectura esta experiencia intransferible que tiene que ver justamente con la acción, con la construcción, con la manipulación de los materiales para construir estas estructuras resistentes que completen la necesidad de un programa y de una situación en la cual se vea implicada la arquitectura y se vea pertinente su ambición de proyecto. Por todo esto es que consideramos que este trabajo de investigación tiene valores no solo en el aspecto de investigación específico, sino también en la propia formación de los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Seguimos con la siguiente presentación. Es síntesis, caso FADU, pabellón 3, la preexistencia como variable, de Jesús Huarte. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Sí, está ahí en proceso. Ok. Está tardando un poquito, pero... Sí, estoy como paralizada igual, ¿eh? Pareciera que pasó algo. Prueba con sacarla y sacar la pantalla, compartir pantalla y volver a compartir. Por ahí. Me voy. A ver ahí. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, buenísimo. Bueno, fin del año pasado, segundo cuatrimestre, un cuatrimestre que veníamos en pandemia y se limitó, todavía se estrechó muchísimo en el tiempo, a tener para terminar justamente proyecto arquitectónico que es en la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, el último año de la carrera y el último cuatrimestre de la carrera. En ese escenario nos hicimos como 3 preguntas que tenían que ver con cómo pensábamos este proyecto arquitectónico para un último año de la carrera, donde todavía no existe una propuesta de tesis, por un lado. Por el otro, la noción de tener 2 meses nada más para completar el ejercicio. La ambición de hacerlo individual, porque nos parecía que al ser el último ejercicio de la carrera debería hacerlo. Y cómo era este desafío personal y colectivo como grupo. Entonces pensamos que estaría bueno, sería interesante trabajar con el pabellón 3, que es nuestra sede, nuestra casa de estudios, y un poco terminar con el edificio donde empezamos y empezar a imaginarnos un poco lo que la definición de la charla, el título, expresa, ¿no? Entonces, síntesis, caso, pabellón 3, FADU, la preexistencia como variable. Síntesis trata de pensar en esto que les comentaba, esta noción de estar en, casi es como una crítica o una denuncia de que nos falta este último año como más intenso, donde uno pueda producir una tesis de cierre de la carrera,
Entonces, aunque no lo podamos hacer en cuestión de tiempo, o que todavía no está en los planes de estudio, sí tratar de esforzarnos por tener un marco teórico en las propuestas para el jury final del año. Por otro lado, pensar un poco en tiempo y espacio en este lugar que tiene ya muchos años y que nos alberga y que queremos, pero a la vez criticamos y tenemos como ciertos puntos de vista para reflexionar sobre su funcionamiento, sobre su contexto, y cómo trabajar esta noción de preexistencia un poco enraizada en la lógica de pensar con el contexto en el contexto, y no en un contextualismo como en los años 70, o sea, va por otro lado, y cuáles son estas variables. Entonces armamos esta fórmula, que si hay matemáticos les pido que no opinen sobre la fórmula, no tiene que ver con algo matemático, sí con algo conceptual, que tiene que ver con esto, bueno, hay una preexistencia, la conocemos, la vivimos y la transitamos, y cuál es el espacio extra que sumamos a este pensamiento. Todo esto ligado por lo que denominamos, un poco en el medio de esta pandemia, el protocolo EMS, que tenía que ver con tener asesorías constantes de estructura, materialización y sustentabilidad como apoyo, y como un poco también linkeando con el modus operandi de lo que es la realidad de un proyecto. Yendo un poco al sitio en cuestión, para los que no conocen tanto el universo de FADU, esto se encuentra en zona norte de lo que es Cava, Ciudad de Buenos Aires, y es un proyecto que se enraiza en lo profundo del movimiento moderno, y en una idea de país también de los años 50, fines de los años 50, 57, 59, donde se comienza a pensar una ciudad universitaria un poco alejada, se eligen los terrenos, había varios, se termina de definir esta zona, y este era el primer proyecto, donde en este proyecto no solo se albergaban estos 4 pabellones que se ven más marcados, sino pabellones administrativos, pabellones para habitaciones de dormir de profesores, de gente de administración, etc. Y la parte deportiva también, un proyecto como mucho más ambicioso, que luego se redujo un poco a algunos pabellones, y se redujo aún más, se construyeron 3 de los pabellones, el pabellón 1 de acceso, el pabellón 2, que es la parte de matemática, científica, y el pabellón 3, que es un poco, es el nuestro, el de arquitectura. Un pabellón, como decía, muy flexible, de hormigón armado, con aproximadamente 74, me lo anoté por ni me acordar, 150 metros por 74, con estas columnas cruciformes que están cada 16 metros y van armando esta trama, con gran flexibilidad, con estos núcleos, ¿no? que son los 2 núcleos que nos van comunicando en corte con las plantas, y nos conducen a cada nivel y a la propuesta de cada nivel. Algunas imágenes de la época en que todavía estaban los parasores, en los años 80 fueron sacados por un tema de resistencia que ya no ofrecían, y algunas imágenes que intentan captar en algún recorrido del año pasado como este espíritu del lugar, el estar muy cerca del humedal que ya nos comunica con el Río de la Plata y no tener mucha comunicación, el de algunos pabellones donde quedaron las preexistencias de sus fundaciones. Bueno, y un poco empezar a pensar en qué es esto de la preexistencia en algunos ejemplos que conocemos, los de Herzog and de Meuron, en el edificio Bankside Power Station, que fue transformado como Tate Modern, estuvo como 10 años desocupado y luego se transformó, o el Lock Hall en Ámsterdam, por Mecanó, o la propuesta de Ishigami para el Museo Politécnico en Moscú, donde también descubre ese subsuelo y lo vuelve totalmente permeable al uso y al recorrido, o por supuesto los proyectos de la Catón y Basal, que son centrales en cuanto al pensamiento de este espacio extra que denominaba al principio, y de cómo eso puede ampliar, transformar y dar como otra imagen al edificio en cuestión, o bueno, algunos ya de los 70, como el grupo vienés que trabajaba como Rucker, que trabajaba con estos experimentos, ¿no? Transformando un poco la percepción del espacio.
También repasamos algunas historias como de estas universidades tan notorias e icónicas de América, como la de Villanueva en Venezuela, o Vilanova en San Pablo, o los edificios al aire libre escolares en Ámsterdam del año 2027, Solverein, bueno, muchos ejemplos que nos llevaban como a esta lógica de trabajar con algo que ya existe y cómo transformarlo. Y un poco el desafío era entonces decodificar el edificio, volverlo a mirar, porque lo conocíamos, pero bueno, estudiarlo es distinto, y trabajar aproximadamente con unos 5.000 metros cuadrados dentro de estos entre 50 y 70.000 metros que tiene el pabellón, y tenían la posibilidad de elegir cuál era el área a definir o el aspecto a definir. Entre esos surgieron el tema, lo paso rápido, después voy a contar un poco más detalladamente 3 proyectos, trabajar con las terrazas, con la posibilidad de poder acceder, con los espacios intermedios, con el patio, que es un elemento icónico dentro del edificio y central, con nuevas posibilidades para las fachadas, para trabajar un poco la climatización, los talleres, y empezaron a emerger algunas imágenes que transformaban un poco el imaginario de este edificio tan querido por nosotros. Entonces este espacio extra se fue proponiendo a través de, en este primer trabajo de Ivana Gresani, por ejemplo, lo centró en el hecho de cómo poder comunicar. Se salió un poco del pabellón y empezó a decir, bueno, ¿qué pasa con el espacio exterior? ¿Y qué pasa con el otro pabellón, que es casi gemelo, y con el cual no tenemos ningún tipo de relación, ni desde el espacio intermedio, ni desde el pabellón en sí mismo? Entonces un poco fue crear el espacio intermedio entre ambos pabellones y cómo este espacio podía llegar a albergar funciones que fueran compartidas y funciones de espacios que tuvieran en cuenta tanto el territorio, la identidad del lugar, como un programa a trabajar un poco en conjunto. Se imaginaba también un acceso desde esta visera, un acceso compartido, y plantas que empezaban como a contar qué pasaba en esa nueva planta baja, que era como mucho más social, y qué pasaba también en una nueva, la otra era la planta alta, qué pasaba en esta planta alta y su nuevo paisaje, y esta planta baja con las nuevas funciones y talleres y laboratorios experimentales, etc. Entonces el corte un poco muestra como esa nueva comunicación y cómo esta planta baja se empieza como a transformar y a lograr vínculos. Y alguna imagen de esta relación. Este segundo trabajo es el trabajo de Rocío Vincent, donde ella se centra en el espacio icónico del patio, y si en el dibujo de la izquierda podemos ver que hoy en día el espacio es un espacio recorrible, centrífugo y recorrible en todo su perímetro, ella propone abrirlo, explotarlo de algún modo, y traducirlo en nuevos espacios también de sociabilización y de nuevos talleres, que también incorporan como un uso horario interesante que hacía, que es, bueno, reducir, digamos, si casi todo el día la facultad se usa en toda la totalidad, este espacio podía reducir y transformarse un poco en el espacio nocturno, en el espacio donde podrían existir la posibilidad de hacer las entregas, de proponer como un territorio más llegado como al propio estudiante y a su propia organización también de la carrera, y en estas imágenes trataba de comunicarlo. El último trabajo se centraba más en la idea de espacio extra, en terraza, patios y basamento, tomaba un poco como los 3 lugares más a poder trabajar, o que pensábamos que podían tener como una reflexión, y en ese sentido empezaba a probar con estos espacios, con la idea de espacio vacío, y cómo poder incorporar más aire, concentrar algunos de los talleres en las plantas más altas, que las pensaba no tanto como aulas teóricas, sino como talleres, y incorporar estos espacios nuevos con las propuestas que albergaban el nuevo programa que había imaginado para
para el pabellón. Esto también transformaba obviamente todo lo que es basamento, incorporaba el subsuelo mucho más a la vida pública de la facultad, lo abría hacia el lado del humedal, y también incorporaba ideas nuevas para la terraza, un nuevo semicubierto, bueno, y detalles que tenían que ver con la resolución propia de estas nuevas estructuras, como las colgaba a partir de la estructura de hormigón de los casetones existentes, bueno, y algunas imágenes que daban las claras impresiones de lo que se estaba como imaginando o creando. Esta sobre todo me parecía bastante pregnante, que es casi el mismo espacio, pero con una aproximación muy detallada sutiles de algunos cambios o transformaciones. Imagen del pabellón, y un poco, bueno, una imagen despojada, vacía, que es un poco lo que está pasando ahora en el pabellón desde hace año y medio, ya vamos sin presenciarlo, y un poco con la idea de volver a esta atmósfera tan contagiosa y linda de compartir con estudiantes y compañeros. Por último, nada, contar que esto está desarrollado en el taller Maldonado, que el equipo docente está formado, además de mí, por Marcelo Robuti, por Jorge Siriani, por María Victoria Martínez y Pedro Mandolari. Contamos con la asesoría del EMS que conté, que es Estructura, Materialización y Sustentabilidad, con Calizano, Noriega y García, en todo el cuatrimestre, y bueno, y todos los estudiantes que hicieron posible el trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cerramos con la última presentación, con el trabajo de Lionel, y después ya abrimos el espacio para los comentarios. La ponencia es Centro de Confluencia Intergeneracional, de Lionel Pons. Bueno, buenas tardes. Feliz día, en principio, a todas las arquitectas. Buenas. Ahí comparto el pantalla, perdón. ¿Se ve? No, todavía no. Bueno, avísenme y arranco. Ahí está. Bueno, el trabajo yo lo expongo en la categoría Innovación Proyectual. Bueno, a modo de introducirlos, el trabajo es un centro de día que contempla actividades destinadas a realizar por niños y ancianos, y por otra parte, una residencia para la tercera edad, tanto para ancianos que necesiten asistencia plena, como para quienes puedan valerse de sus propios medios. Este proyecto parte de 3 objetivos, siendo uno social, uno funcional y por último un objetivo urbano. A modo de explicar, y dada la concurrencia de gente de otros lugares, este proyecto se ubica en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Fue diseñada y planificada por Pedro Benoit, tomando principios higienistas de la época, del 1880. Esta ciudad está atravesada por 2 diagonales principales y por otras secundarias que configuran la morfología de un cuadrado perfecto. También cuenta con una trama de espacios verdes y plazas que llevan un ritmo constante cada 6 cuadras. Bueno, acercándose un poco más al sector de donde está el proyecto, cabe aclarar que tomé la implantación del Master Plan realizado en el taller de arquitectura de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, comprendiendo el barrio Hipódromo, que se encuentra próximo al bosque de la ciudad, basándose en 3 movimientos principales, que son revitalizar el barrio, la calle y el paseo. Bueno, desde el punto de vista proyectual, tomé como punto de partida el concepto utilizado en los años 70 del Mad Building, donde la circulación y la temporalidad del recorrido son las que configuran el diseño. Y hablando de innovar, creo que no necesariamente algo tenga que inventarse para ser novedoso.
Más bien en reinterpretar teorías o proyectos podemos lograr nuevas cosas de que funcionen de correcta manera. Este proyecto busca entonces insertarse de una manera sutil a una escala barrial y a una escala de futuras edificaciones, aún así preservando la identidad e historia del barrio Hipódromo. Programáticamente, y para resumir, este edificio tiene 7 áreas que forman, cada una forma parte de una integralidad total, en donde el 0 queda destinado a actividades públicas y de encuentro, y los otros 2 niveles superiores serán los niveles de residencia. Bueno, el sitio elegido tiene que ver con cuestiones estratégicas que desde el momento 0 fueron contempladas en el proyecto. Por ejemplo, tenemos un hospital cerca, un colegio y un gran espacio verde en la inmediatez, relacionado totalmente al usuario que el edificio será destinado. En relación con la ciudad, la idea es lograr espacios que puedan ser apropiados tanto por los residentes como por el peatón. Espacios verdes que contribuyan al soporte verde de la ciudad no se pierdan. De igual manera, estos espacios verdes mantienen una proporción adecuada a la escala y van a enmarcar espacios públicos que son los que otorgan tanto vida al barrio como al edificio. Bueno, inversamente a lo que estamos habituados a proyectar, la idea nace desde el centro del proyecto hacia las medianeras. De esta forma, se disponen patios y circulaciones que lo configuran morfológicamente y lo permiten crecer más allá de sus medianeras. Bueno, en estas imágenes se puede observar la relación entre llenos y vacíos, los espacios interiores y exteriores, junto a diversas actividades pensadas en base al usuario gracias a la flexibilidad de que se le otorga la modulación proyectual que elegí. Bueno, el edificio internamente funciona como una pequeña ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por barrios, calles y plazas en altura. Asimismo, estas calles permitan que el edificio pierda sus límites, se puede extender sobre las medianeras, a través de puentes, pensando en distintas etapas que se realizarán, conectando a distintos programas. Por ejemplo, una residencia de niños cruzando la calle. También estas circulaciones, por la disposición que tienen, potencian internamente al encuentro de los residentes en los pasillos y en los sectores intermedios de estar. Bueno, estas plazas en altura que les decía, solamente son las expansiones a las circulaciones, las cuales las reinterpreto en el sentido de circular, rompiendo la idea de que un punto de partida y uno de llegada es el fin de circular, sino que se generan situaciones intermedias que van a ser siempre impredecibles, siempre teniendo en cuenta que el usuario necesita una vida social totalmente activa. Bueno, y acercándonos en la escala, y como lo venía mencionando, queda establecido el barrio con sus unidades mínimas pensadas para distintos usuarios, ya sean parejas, personas individuales, personas que vayan de a dos. Y bueno, reflejo de esta manera la idea del edificio ciudadano. Entonces, esto va a funcionar como soporte para que niños y ancianos puedan desarrollar en cada nivel diferentes actividades, contando siempre con un espacio verde e iluminación necesaria, contribuyendo a una mejor calidad de vida. Hablando de ganancia de luz, es muy eficiente, ya que la relación de llenos y vacíos en proporción a la altura fue pensada desde el 0, entonces el sol logra alcanzar todos los espacios del edificio. El sistema de espacios verdes, además de configurar el espacio, garantiza expansiones para cada tipo de actividad, mientras que las plazas en altura van a generar la apertura necesaria para la ganancia solar de la planta baja. Respecto a los patios, cada uno cuenta con diversas especies de árboles, permitiendo proteger o bien jerarquizar lugares dependiendo cada estación del año. Notado que este proyecto fue realizado en pandemia, esta configuración de llenos y vacíos
interconectados por calles donde se priorizan los espacios verdes, permite sectorizar, aislar o agrupar a los usuarios sin restringirlos o confinarlos extremadamente. La idea es contribuir desde el proyecto a la salud mental, física y social de los usuarios y residentes. Bueno, y por otra parte, la materialización del edificio toma el ladrillo como protagonista, manteniendo así la identidad del lugar, del barrio que les mencionaba, pero también busca darle el mejor envejecimiento posible y asimismo cumplir con las condiciones bioclimáticas de La Plata y una fácil ejecución siendo una construcción meramente tradicional. Entonces, este aterrazado no solo permite mayor ganancia solar, sino que también permite a los usuarios ser partícipes y expectantes de diferentes actividades, ya que en las plazas en altura balconean a los patios principales, que a su vez funcionan como expansión de diversas actividades, como por ejemplo la piscina destinada a hidroterapia, o bien en verano puede expandirse hacia los residentes al patio que está a continuación. Bueno, y por último, y para concluir, mi idea con este trabajo es lograr una metodología universal, la cual puede adaptarse fácilmente a distintos entornos, resolviendo desde el proyecto problemáticas sociales, urbanas, sanitarias, asimismo utilizar la arquitectura como un puente intergeneracional, conectando en este caso el primer y el último eslabón de la vida. Y bueno, muchas gracias por escucharme y por el espacio que me brindaron. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por los aportes y por las presentaciones. La verdad es que siempre están buenos estos espacios para poder discutir algunas cuestiones vinculadas al proyecto. Creo que los trabajos que compartieron hoy reflejan aspectos interesantes y fundamentales tanto en la práctica como en la enseñanza, sobre todo, que creo que es un tema, todas las ponencias versaron un poco sobre eso, desde un lado o desde el otro, en el caso del último trabajo, pero bueno, me parece que es interesante. Pensaba desde herramientas tan concretas, ¿no? como el corte, como la sección, como instancia, para perder también un poco el control sobre la totalidad o sobre esa dimensión que a veces la planta da, esa aproximación parcial a partir del corte como dispositivo. Y entenderlo no como un instrumento de representación, sino como un instrumento de potencia, como una potencia que puede ser actualizada a partir de la incorporación o de la asignación de atributos y de la actualización de esos atributos. Me parece que es interesante la experiencia. O mismo hacerse algunas preguntas que quizás no alcanzamos a dimensionar o a controlar desde una perspectiva más futurista, ¿no? con el trabajo de la arquitectura programable, pero sí me hizo pensar un poco, ¿no? ya que se pensó en los dispositivos que comúnmente usamos en relación a la arquitectura, en esa metáfora de Van der Laan que habla de la arquitectura como una sandalia, como un dispositivo, como una mediación entre el ser humano y la naturaleza. Me parece que es interesante. Lo mismo en el trabajo sobre las obras. Me parece que nosotros en el taller hacemos un trabajo similar, que es el proyecto a partir de referentes, y de alguna manera lo que intento hacer es entender que pueden nuevamente, ¿no? actualizarse o revisarse ejemplos de la arquitectura. En el caso de ustedes eran estas pequeñas obras que contenían esa coherencia entre lo constructivo y lo argumental, y creo que lo estructural también. Pero me parecía interesante también que se podía pensar esto, ¿no? De vuelta nuevamente, como en la actualización de atributos, ¿no? Empezar a reconocer algunas propiedades, algunas posibilidades y actualizarlas. Y lo mismo para el caso del pabellón de la FADU, donde en realidad también
de vuelta, hay un ejercicio como de actualización, pero que quizás tiene que ver con una preexistencia, ¿no? Con una presencia, con operar a partir de eso. Y me parece que es interesante, sobre todo porque me parece que son todas búsquedas de pensar la práctica, de pensar la enseñanza de la práctica proyectual, esquivando un poco los procesos o los caminos que quizás están establecidos en los talleres y en el devenir también de los ciclos lectivos y de las clases, y que a veces nos termina como dejando como en los mismos lugares. Así que en lo personal celebro eso, ¿no? Que desde propuestas muy diversas podamos pensar un poco esto. Bueno, gracias, y está abierto, tenemos un rato para discutir y para intercambiar, así que estaría bueno escuchar sus miradas. ¿Puedo empezar yo? Sí. Primero, creo que tendré que pedir la nacionalidad argentina porque resulta que toda la mesa, todos vosotros sois argentinos y también la moderadora. y es un poco curioso porque resulta que yo ahora me he tenido que quedar vamos a decir, en camiseta porque aquí hace un calor y vosotros tenéis allí un frío que yo lo envidio. Pues Y estamos por otra parte, confinando. sí, los veo todos muy abrigados. Y por otra parte, con la reflexión que tú acabas de ahora de hacer, acabo como de encontrar el nexo, porque yo estaba como buscando porque los organizadores al recibir tantos temas, es como cuando tú tienes una percha, entonces vas como organizando. Entonces, quería saber qué hace mi percha, temáticamente hablando, en el mismo, vamos a decir, colgador con los demás. Y es que es verdad que el tema que he compartido, que puede ser muy quizá la tecnología, pero como tiene una raíz o una vertiente, por decirlo así, relacionada con lo ético, con la reflexión, entonces la ética y la reflexión también forman parte de la enseñanza. Entonces, ya como que logro hacer la cuadratura del círculo y puedo ya reconocerme en la mesa. Gracias, Remedio, por la reflexión, porque ya logro concatenar. Bueno, muy bien, buenísimo. Qué bueno que te hayas sentido incluido. Igual creo que la búsqueda también de los armados de las mesas es empezar a pensar algunos temas, no agrupando semejantes, sino produciendo convergencias entre miradas que pueden ser a priori muy disímiles, o quizás no miradas, sino posiciones sobre las mismas problemáticas que son muy distintas. Creo que en ese sentido funcionamos más genealógicamente, en términos del eje, que de manera temática. Entonces, creo que viene un poco por ahí. Está bien que en principio no entiendas muy bien la pertenencia, porque me parece que lo que buscamos es un poco eso también, que en esta aparente discordia podamos encontrar puntos en común. Sí, para agregar, bueno, me parece muy interesante la reflexión y sobre todo los trabajos. A mí lo que me llama más la atención, y creo que un poco está en la génesis de la red, es esto de la diversidad, ¿no? O sea, esta mirada sobre la arquitectura, y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de innovación, resulta que cuando nos ponemos a charlar encontramos distintos puntos de vista, ¿no? Nos ha pasado desde los momentos iniciales en la red, con lo cual, esto que vos comentabas, José, ¿no? de dónde ubicar y dónde estar y demás, la verdad que viendo hoy todas las mesas, por lo menos en las tres que yo estuve, la gran variedad, digamos, de enfoques que hay, inclusive desde la mesa misma hasta en todos los trabajos, ¿no? Fíjate, hay no solamente experimentación en aspectos académicos, en el grado, algunos en el posgrado, otros que han estado exponiendo, digamos, trabajos desde prácticas concretas, ¿no? Claro. Así que realmente creo que es un poco como decía recién, la génesis de la red. Y en definitiva,
a partir de esto, hoy lo decíamos en otra mesa, ¿no? Esto de que cada uno, digamos, tenga su nivel de especialización en temática y en aspectos, que la idea es buscar transversalmente en qué punto nos podemos unir, porque en definitiva, creo que he visto ponencias que la verdad que te quedás con las ganas de seguir escuchando, ¿no? Porque es muy poquito de algo, y calculo que cada uno de los ponentes tiene muchísimo más para contar, más todo lo trabajado y las experiencias que tienen, pero por lo menos con estos rápidos conceptos que cada uno puede vertir, encontrar esos puntos en común y ver cómo podemos relacionar nuestras tareas, sean académicas, investigativas, de posgrado y demás, ¿no? Así que a mí por lo menos es lo que más me llama la atención, y creo que es algo exitoso para todos poder encontrarnos en este ámbito, ¿no? Seguro. No, una pequeña reflexión con respecto a esto último que decía Julián y también lo que decía Remedios antes, ¿no? Y esta noción de, cuando yo presentaba el trabajo hablaba de la preexistencia, ¿no? Como tema, y creo que en esta lógica de un siglo que nos toca vivir, que está mucho más linkeado con el cuidar, si querés, ¿no? Como todo tiene que ver con el cuidar, la red también va como en ese camino, trabajar con lo que preexiste, no desde un contextualismo, como decía, de imitar algo, sino como de ver qué preservás y qué se transforma, me parece que es central, ¿no? Y bueno, y va en el camino también de tratar todo el tiempo de movernos e innovar, inclusive en lugares que a veces tenés que quedarte medio quietecito, que no sé, que es el grado, ¿viste? Vos estás en el grado y estás como medio ahí limitado por tiempos, porque siempre se hizo lo mismo. Y la verdad que, no sé, en nuestro caso el año pasado fue una jugada hacer algo que no sé cuántas veces se ha hecho, pero no vas a un jury final con un trabajo de ese tipo, vas con un objeto de cero. Y entonces, en ese sentido, me parece que a veces está bueno, te puede salir mal y tenés que estar preparado también para eso, pero creo que la innovación es un poco correr un poquito ese riesgo con todas las pautas que tratás o estrategias que tratás de ponerte, ¿no? No como algo azaroso, sino como algo estudiado, pero bueno, con cierto espacio de riesgo sin duda. Ese es un tema, el del objeto, que es súper interesante que mencionas, porque nosotros también desde nuestros talleres, que por ahí buscamos revisar algunas cuestiones que en nuestra facultad están como por ahí más instaladas, siempre es un tema. Para nosotros como docentes y para los estudiantes, ese vínculo tan fuerte con el objeto. Y cuando se habla de proyectos, se habla del objeto arquitectónico terminado. Y en realidad nosotros nos paramos en otro lugar, que es anterior. Llegamos a un objeto, porque esa es la expectativa académica y esa es la propuesta de la facultad, pero tenemos como todo un detenimiento en el proceso y en entender que se está proyectando desde el momento en el que se empiezan a plantearse las primeras preguntas, ¿no? Y porque ya se está eligiendo algo, ¿no? Y si se piensa que proyectar es elegir, digo, es como que el proyecto arranca en ese punto. Pero también me pareció interesante porque pensaba en los ejercicios de Peter Eichmann y el ejercicio del extrañamiento. El ejercicio sobre el pabellón de la FADU me parece que era muy interesante en ese sentido, porque empiezan a aparecer decisiones y como inoculaciones de nuevos acontecimientos en el edificio, que me parece que es muy interesante. Entender la preexistencia desde ese lugar, ¿no? Como un soporte de otras cosas. Me parece que era muy interesante. Sí, yo pensaba cuando veía el trabajo que expuso Jesús y un poco asociando a lo que nosotros habíamos querido compartir también en nuestro trabajo, me parece interesante esta idea de la innovación, que un poco lo decían hoy en la presentación, no como esta estrategia de pensar las cosas desde cero y pensar que todo se reinventa cada vez sobre la nada misma, sino que quizás es como una manera nueva de mirar, en este caso, bueno, lo que mostraba Jesús, un edificio que
quizás hasta daría pudor intervenirlo por su Totalmente, importancia, por su sí. presencia. Bueno, animarse a pensarlo de otra manera, intervenirlo con más sutileza, con más fuerza, pero pensarlo de otra manera. Un poco cuando nosotros preparábamos el trabajo con Guillermo también pensábamos eso, ¿no? Como el corte es una pieza gráfica que se viene usando hace un montón, la maqueta se viene usando hace un montón, pero quizás cuando uno logra combinar de otra forma algunas herramientas o algunas cuestiones conocidas, bueno, quizás ahí aparecen como nuevos espacios, nuevas maneras de mirar, nuevas maneras de abordar, y me parece que quizás el innovar es mucho más cercano a eso que a pensar todo desde cero y creer que todo se va a inventar por primera vez cada vez que uno aborda el proyecto, ¿no? Sí, tal cual. Y la Bueno, verdad que, perdón, no. no, dale, dale. No, que cuando escuchaba el proyecto de Celeste y Guillermo, que contaban esos cortes maravillosos, qué sé yo, me los reimaginaba en lo de FADU, por ejemplo, haber hecho, que ni llegamos, porque la maqueta, como la maqueta a nivel virtualidad es difícil, entonces viste, cómo hubiera sido increíble, o esto que contaba Federico de esos, ¿no? Esos dispositivos, ¿no? También eran como... En uno, sí, o los 1 en 25, sí. como de pequeñas cosas que son grandes transformaciones, eso también, como hay algo en eso, ¿no? No sé, de lo pequeño, pero con lo cual haces algo grande. Está bueno eso. Sí, sí, la innovación como un paso, como un movimiento pequeño, ¿no? Como un desplazamiento de los límites, pero que es como de a un grado cada vez, como no es la subversión de todo lo dado, sino Claro. algo más. Acá en Córdoba había un arquitecto que se llamaba César Naselli que tenía varios escritos sobre innovación, y él hablaba de que la innovación en el diseño o en el proyecto, él le decía innovación incremental. Claro. Incrementarle algo a lo que ya conocíamos, en el sentido de que si uno pensaba la innovación como la invención, era como muy frustrante, o sea, porque medio como que esto que decimos, no, ya está todo hecho, bueno, entonces, ¿de qué forma hay algunas variables que se pueden ajustar o algunas variables que no están claramente vinculadas a hacer el esfuerzo por vincularlas, y por ahí, hacia ese camino es el camino como de la innovación en el proyecto? Por eso me gusta eso como de incrementar en algún sentido, en algún espesor el modo de hacer. Totalmente, sí. Sí, tal cual. Yo me quedé un poquito con lo que decía Jesús, y un poco también tomando lo de Guillermo recién, de que, bueno, por lo menos quienes somos docentes en el grado estamos como un poco, digamos, podemos movernos, pero siempre bajo, obviamente, normas que están regidas bajo un plan de estudios y bajo un contexto que es determinado, con lo cual se puede innovar, pero tampoco hay una flexibilidad total. Pero a mí siempre me hace mucho ruido esta situación actual, la actual que vivimos y la actual que me parece que va a ser la futura venidera, de los cambios absolutos. O sea, evidentemente la academia se va a tener que ajustar a las problemáticas que hoy tenemos. No lo digo solamente por los efectos de la pandemia, de los modos de habitar y demás, sino también cambios de todo tipo, ¿no? Digamos, respecto a la globalización y cuestiones que hoy sabemos que modificar un plan de estudios tarda años, formar comisiones, digamos, dentro de las burocracias existentes en nuestras universidades, un cambio, quizás tarda una década ya es tarde. Entonces digo, de alguna manera vamos a tener que poder generar innovación y creo que, perdón, a través de la innovación, poder acelerar un poco estas cuestiones para no encontrarnos con que no estamos un poco ajustados a la realidad y a lo que la sociedad nos pide. Porque en definitiva me parece que ahí está el punto, ¿no? Bueno, también un poco la clave de eso es, para los que estamos en la enseñanza de proyecto, es un poco como acompañar a los estudiantes, ir como, digamos, poner al estudiante como protagonista del proceso de enseñanza y entender que, digamos, que la máquina de producir
es el estudiante, y que el docente, el rol que tiene es acompañar, es guiar, es orientar, es estimular, es adelantarse a los problemas que uno cree que puede llegar a tener, es empezar digamos, a transmitir esas presunciones que uno desde la experiencia puede llegar a tener. Pero creo que tiene que ver con eso, con que la innovación en el grado por ahí se la puede buscar desde ese lado, ¿no? Digo, para subvertir la dinámica del enseñarle al alumno, ¿no? Como transmitirle conocimiento al alumno, pensarlo un poco a la inversa y pensar que acompañando procesos y estimulando ciertos procesos se pueden producir otro tipo de innovaciones, porque los chicos no son hojas en blanco, traen todo un bagaje de conocimientos que les pertenece. En ese sentido, Remedios, lo que estás comentando, a nosotros en la etapa de proceso constructivo del desarrollo de las obras uno en uno, que si bien son pequeñas, no solo por el motivo del marco de la investigación, sino también son pequeñas por los plazos que tenemos para poder desarrollarlas. Son alrededor de 12 semanas para hacerlas. O sea, es una materia anual. En el primer cuatrimestre, en las primeras 12 o 14 clases, tienen el desarrollo del proyecto y la gestión, y en la segunda parte del año el proceso de construcción. Y es notable, yo en esta facultad soy profe de producción, pero en otras facultades soy profesor de proyecto, y es notable el ida y vuelta que hay entre el momento de proyectar y el momento de construir, y cómo ahí empiezan a haber una serie de cortocircuitos que, por más que sean pequeñas obras o muy simples, y hasta incluso en algunos casos son casi piezas de mobiliario, ¿no? Ahí se construyeron 2 bancos, o sea, entonces, más allá de eso, las complicaciones que hay del mundo de las ideas y el mundo de la producción o de la construcción en uno, ahí empieza a haber como un encuentro muy sostenible, en el sentido de muy eficiente de manera didáctica, donde se cruzan un montón de temas. Es como una instancia en donde se empiezan a juntar las asignaturas, se pierde esta separación estratégica, didáctica, de separar áreas, y en este caso como que se unen todas, no todas, por supuesto, pero pareciera que se unen más que la disección de áreas, ¿no? Como que hay 2 o 3 sociedades que se generan. Eso está bueno. Está buenísimo. Sí, a nosotros nos pasa también. En nuestra facultad está como las islas de las técnicas, de las gráficas, de las proyectuales. Es como que también existe esa fragmentación, y muchas veces la materia para nosotros es el taller de arquitectura, la central. Empiezas a ver eso, sobre todo en los años superiores, donde se supone que ya han transitado como formación en materias técnicas, en materias más de producción, le cursaron las historias, se cursaron, no sé, sistemas de representación, y aún así ves la falencia, o ves la dificultad para integrar todas esas condiciones. Bueno, acá se intenta un poco saldar a partir del proyecto final de carrera, que es una especie de tesis, como Jesús ahí me mandaba en la UBA. Para nosotros es muy nuevita, de hecho nosotros no nos graduamos con proyecto final de carrera, pero sí los chicos. Creo que Leonel, que está contando acá, es su proyecto final de carrera, imagino ese, ¿no? Sí, es exactamente eso. Bueno, pero claro. yo personalmente no lo viví tan por separado las cuestiones técnicas del proyecto, pero en general los primeros años de carrera sí es como muy marcada la diferencia entre quizás procesos constructivos, la parte de construcción, a lo que es el proyecto. Avanzando la carrera y ya para los últimos años, personalmente es como que te vas dando cuenta de que es un combo, no es una sumatoria de partes que van por separado. Y bueno, con el proyecto final, además de eso, también es enfrentarse como a la vida ya no tanto de estudiante, sino de pelear el trabajo desde un lugar como semi-arquitecto, te diría, porque no sos todavía profesional ni sos el estudiante
estás en esa etapa de no poder acoplar conocimientos aprendidos. Sí, todavía nosotros estamos viendo los efectos del proyecto final de carrera de la tesis, porque creo que este es el 6º año, 5º año que tenemos graduados con proyecto final. 2015, claro. Claro, Sí, sí. así que todavía estamos viendo cómo resulta eso. Yo creo que en lo personal está mucho más, como más, más marcada como la exigencia de un objeto. Vuelvo como a lo mismo, que me parece que a veces precipita cosas y acelera procesos que estando todavía en la facultad y en una instancia como de formación es una pena, pero seguimos con una tensión como muy marcada sobre el objeto, pero bueno, es interesante porque de alguna manera nos obliga a los talleres de proyecto, que somos los que coordinamos ese proyecto final de carrera, a empezar a coordinarnos con los asesores externos, con las cátedras de estructuras, con las cátedras de procesos, de producción de obras, de instalaciones. Nosotros en el caso de nuestro taller les proponemos un aeropuerto, entonces nos asociamos con la Facultad de Aeronáutica, que está ahí muy cerquita de la nuestra, entonces aparecen los aeronáuticos también a asesorarnos, entonces se empieza como a armar una cosa ahí medio interesante, porque se empieza como a cargar de información como el escenario de proyecto, y un poco te expone como estudiante a tener que empezar a fijar posiciones en relación a eso, y me parece que está bueno. Bueno, perdón, Remedios. Yo en mi caso partí desde otro lugar porque empecé con el tema a investigar históricamente y no con en sí yo elegí el programa, establecí cada lugar, la escala del trabajo, pero por eso más yo lo percibo desde mi lugar, desde otro lugar no tan así. Pero bueno, es experiencia personal. Está bueno, está bien. Por eso, está bueno que haya como una mirada que es como del otro lado, que es del estudiante, que lo transito, lo vivió en primera persona. Yo A mí me parece... personalmente, sí. No, comentar, Remedio, comentar, después yo... No, que iba a decirle a Leonel que sí, que yo había estado alguna vez en el PFC, creo que el primer año que estuve, y bueno, y son esas cosas las que vi, pero bueno, también es una experiencia muy singular. No, yo iba un poco a comentar para completar respecto a lo que había comentado Leonel y demás, y ya que salió este tema de la academia en el grado y demás, creo que hay que fortalecer mucho el posgrado y sobre todo el acceso al posgrado de quienes terminan la carrera, porque de hecho a vos te pasará, Leonel, y creo que esta situación de red, y habrás escuchado ponencias de todo tipo con especialistas, con toda su experiencia y su trayectoria, y esto también puede servir para quizá un poco orientar a ver, digamos, en definitiva, esta generalidad que es la arquitectura que ofrece en la academia, en el grado. Digo, claramente, digamos, y sin dudas, sobre las intenciones que cada uno tenga, poder, digamos, seguir formándote, porque en definitiva es un camino que se recorre, nunca dejamos de aprender, de estudiar, y creo que este relacionamiento puede un poco ayudar en ese aspecto. Digo, ¿no? Cumplir esa tesis final es parte del camino que es muy largo, o sea, en definitiva es como un inicio, estás como en el punto de inicio. Si ahora lo querés ver ya como profesional, ¿no? Eso quería comentar. Sí, a mí me quedó en 2018, 2019, hice la electiva que dabas vos con Jorge, y me quedó muy marcado el tema que decías, que el tema de sustentabilidad no se ve después del proyecto, sino que
se ve desde el inicio y lo va acompañando. Y también respecto a posgrados, el año pasado estuve en el que hicieron de innovación tecnológica. Me parece que desde como estudiante también depende mucho de cada quien moverse y el interés que brindás, porque las puertas o las herramientas para crecer las brinda la facultad, tanto virtual como presencialmente, me parece. Bueno, bien. Igualmente el posgrado también lo que viene a introducir es la dimensión de lo específico, que el grado por su carácter, por sus objetivos no lo cubre o no lo cubre de esa manera, entonces esa es un poco también la diferencia. Pero bueno, son enfoques. También yo creo que el riesgo también con las tesis proyectuales de estas características es que es eso, es dotarlas de especificidad para que después no termine siendo una arquitectura 7, ¿no? Que en definitiva como que extendería Nosotros tenemos 6 arquitecturas, entonces, bueno, sería como una ampliación de eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay ahí público de la mesa, si alguien quiere consultar algo, si alguien quiere pedir alguna información, antes de que cerremos. Les comento que mañana, durante toda la jornada del viernes, que quizás ya lo comenté, creo que lo por el chat, de la mesa 4 a la 10 se puede haber, digamos, reuniones, están libres del acceso, así que digo, por si alguien quedó, creo que hoy justamente charlaban, creo que Guillermo con alguien más respecto a relacionarse y demás, bueno, pueden utilizar esas salas, así que bueno, digo como para ampliar, ¿no? el relacionamiento. Vale. Buenísimo. Gracias, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas. Muchas gracias. Excelente las ponencias. Gracias. Felicitaciones. Genial, gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.